Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, el vídeo de hoy os traigo un vídeo un poco distinto a lo que os suelo traer de habitual, ¿no? Que básicamente es una crítica al libro de Economía libidinal de Jean-François Lyotard. ¿Por qué es un vídeo un poco distinto? Bueno, porque normalmente simplemente me dispongo a comentar los vídeos, los libros, a hablar sobre aquello que me parecen. Pero sí que es cierto que este vídeo, este libro me ha creado la situación en la cual hay tantas cosas negativas que considero negativas sobre él, que la balanza entre hablar cuestiones buenas y cuestiones malas se me ha decantado tanto por las cosas negativas que me he visto en la obligación de hacer directamente una crítica al libro. Pero bueno, ahora os contaré un poco, ¿no? Así que básicamente, si yo de normal trato de ver siempre el lado positivo de aquello de lo que leo, porque pienso que normalmente siempre hay cuestiones interesantes que sacar, puntos reseñables, ¿no? Que no quiere decir que no lo haya, hay algunos puntos que pueden ser interesantes, pero sinceramente me parece un libro que prometía mucho más. Yo tengo que decir que me lo fui a leer con mucha ilusión y he acabado bastante, ¿cómo decirlo? No sé si decir triste o un poco decepcionado más bien, ¿no? Porque, bueno, lo primero de todo deciros que yo no tengo nada en contra de Lyotard. Es más, hace ya 5 años, cuando empecé la carrera de filosofía, en su momento me leí La condición posmoderna, me leí también este otro librito que tenía sobre la posmodernidad, explicada para niños, creo que se llamaba, y me gustaron mucho. Fueron libros muy interesantes, con una perspectiva también muy importante y con su lugar con su espacio en la filosofía contemporánea, ¿no? Entonces, no es una cuestión que vaya una crítica hacia Lyotard en sí mismo. Es más, el Lyotard ese posterior, yo creo que es un Lyotard que merece la pena leer. Ya lo traeré al canal cuando sea. Pero sinceramente este libro me ha parecido un libro infumable. Infumable por diferentes razones, ¿no? Pero básicamente lo primero que quería hacer es separar al autor de la obra, y voy a criticar exactamente esta obra, ¿no? También es cierto que veo que esta obra se engloba, y mi crítica, por así decirlo, va a trascender el mero hecho de la obra, que también lo voy a hacer, pero sí que es cierto que es una obra que está anclada a los tiempos en los que fue escrita, ¿no? Pero bueno, diciendo esto, el Lyotard sobre la posmodernidad, que teoriza la posmodernidad, me parece interesante, pero este Lyotard sinceramente me parece un poco, no sé, decía como un poco farsante, o más que farsante, un poco impostado, un poco forzado, con una serie de discursos, de ideas bastante poco originales, aunque pretendan serlo, y bastante, sí, como un intento de ser algo que no es, o un intento de tener una voz importante dentro de un panorama que en ese momento no tenía, porque este libro es 5 años anterior al de La condición posmoderna, donde sí que se gana un hueco, ¿no? Entonces, claro, lo primero que quería decir es eso, ¿no? Entendiendo el contexto histórico, porque yo creo que esto es importante y es una de las partes que si lees entre líneas es a mí lo que me molesta tanto del libro, es que hay que entender el contexto histórico en el que nos encontramos. Este libro se publica en 1974, ¿vale? 1974, ¿no? En el cual hay un momento convulso intelectualmente, ¿no? Eso en la época del postestructuralismo, ¿no? También, digamos, de autores que están a medio camino o directamente entre el estructuralismo y postestructuralismo. También se está fraguando, digamos, todo ese pozo posmoderno, ¿no? Que también recogerá el propio Lyotard, ¿no? En esos años y sobre todo también ya en los 80, ¿no? También Baudrillard está por esa época, ¿no? Bátimo, ¿no? Aunque no sea francés. Pero bueno, la cuestión es que 1974 es una época post-mayo del 68, ¿no? Y en mayo del 68 fue un acontecimiento político y filosófico, podríamos decir, o más bien en la influencia filosófica y la influencia política están de la mano, tanto en lo que llevó al mayo como lo que inspiró posteriormente, ¿no? Entonces, claro, partiendo de esa base, nos encontramos en una época en la cual el mayo del 68 está bastante inspirado por Wydeborg de un lado, pero dejémoslo a un lado. Hay un vídeo en el canal sobre la sociedad del espectáculo. Y luego por Marcuse, que es un autor que también me gustaría traer y leer, ¿no? Básicamente en Eros y civilización, Marcuse hace una síntesis entre la cuestión de
pues el deseo y la represión del deseo y la relación entre la civilización y la represión del deseo, ¿no? Entonces, digamos, esto da mucho juego, ¿no? Hacer un discurso crítico al capitalismo desde un punto de vista psicoanalítico y marxista, ¿no? Entonces, claro, todo Mayo del 68 está bastante vinculado, ¿no? A esta idea de liberarse de la represión y de buscar, digamos, hacer como una revolución o una contracultura frente a aquello, podríamos decir, que olía a tradición o a excesiva conservadurismo en las estructuras de diferentes tipos, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Como que esa represión del deseo se materializa muy bien en esta obra, ¿no? Y en las diferentes influencias, ¿no? de esto, ¿no? Entonces, en este contexto, y ahí está el punto, pues ya no solamente Marcuse, que es anterior, inspira, sino luego pues vemos a Deleuze y Guattari, ¿no? En 1972, ya después, cuatro años después del Mayo del 68, pues escriben El Anti-Edipo, que es un texto que también está bastante influenciado por este movimiento cultural o por este contexto, ¿no? Ya sabéis que El Anti-Edipo es un libro que hemos tratado en el canal y que en especial me interesa bastante. Pero ¿qué pasa? El Anti-Edipo es un libro que tiene mucho cuerpo, que tiene mucha subversión a nivel formal, tiene también mucho contenido, es un libro sistemático y asistemático, o más bien asistemáticamente sistemático, y entonces es un libro con mucha miga, con una forma, digamos, muy compleja, que puede asustar, muy provocativo también, pero eso no le quita el rigor y la potencia conceptual que tiene detrás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos vemos que en 1972 se publica El Anti-Edipo y 2 años más tarde se publica Economía libidinal de Lyotard. Claro, ¿qué ocurre aquí? Esto, pues ya os digo, yo como lector del Anti-Edipo, pues lo he podido detectar, lo he podido ver entre líneas, ¿no? Pero a mí la cuestión que me molesta de primeras es el hecho de que las ideas que se desarrollan de una forma sistemática, ¿no? De una forma, podríamos decir, rigurosa en el Anti-Edipo, no todas, evidentemente, pero sí esa cuestión del deseo, como el deseo como producción, el deseo como, digamos, una fuente que alimenta la realidad a grandes rasgos, ¿no? Incluso llevándolo más allá del propio deseo humano, sino al hecho de la propia vitalidad de las cosas, ¿no? Las máquinas deseantes que nos hablarán de Deleuze y Guattari. Pues podríamos decir que uno va leyendo Economía libidinal y encuentra una constante, ¿no? En la cual se trata este tema. Pero se trata desde una perspectiva totalmente distinta. Y el punto es el siguiente, o sea, Lyotard, pues recogiendo el concepto de economía libidinal, que en verdad aparece en Freud, ¿no? Aunque realmente creo que Freud tampoco lo llega a desarrollar de una forma recurrente, ¿no? Pero está en Freud. La cuestión es que Lyotard, en verdad, recoge los tópicos del Mayo del 68, y en concreto se nota mucho la influencia de Deleuze y Guattari. Es más, en algún momento va a citarlo directamente, no puede no citarlo. Pero claro, a su vez, está pretendiendo hacer un libro que recoge ese legado, pero es que no agrega nada nuevo. Pero tampoco hace una crítica de lo que muestra en el Anti-Edipo, sino en todo caso recoge esa vaga idea, porque ya te digo, ya os digo, en el Anti-Edipo no es una idea vaga, es una idea que se sistematiza, que se crea con... que se reflexiona, digamos, con un fondo, ¿no? Con un fondo, con una proyección, con direcciones, con formas, con contenido. Sin embargo, uno lee la economía libidinal y la sensación que tiene todo el rato es, bueno, ¿dónde quieres llegar? O sea, ¿qué me estás queriendo decir? Porque no sé ni qué intención tienes cuando estás desarrollando estas páginas, ni tampoco sé cuál es tu tesis de fondo. Uno tiene la sensación, mientras lee esta obra, que en el fondo Lyotard está tratando de recoger el impulso o los residuos, porque ya habían pasado 6 años del Mayo del 68, unos residuos que tienen mucha potencia, ¿no? Sobre todo, o más bien que son muy productivos para el Anti-Edipo, ¿no? En tanto que recoge el tema del deseo y lo explota para bien de una forma novedosa, original, pero en el buen sentido. Y Lyotard parece que dice, pues voy a doblar la apuesta.
voy a coger este tema que aparece en el Anti-Edipo, es que se nota que en muchos momentos hay casi, no diré plagio, pero es que está el intento, digamos, de recoger la cuestión de las intensidades, que si el deseo, que si todo es deseo, y cómo el deseo, digamos, va de un sitio a otro. La cuestión es que parece que trata de doblar la apuesta y trata de ser muy original con la forma y con el contenido. Bueno, con el contenido no, porque no te da la sensación de que haya contenido, pero con la forma sí que es cierto que es un libro escrito de una manera muy fragmentaria, muy rapsódica, que esto también lo voy a criticar, porque esto hay diferentes puntos que quería hablar, ¿no? Pero la cuestión es que Lyotard desarrolla una serie... o sea, claro, tú vas leyendo a Lyotard y no tienes una sensación de que haya un continuum estructurado, sino es más bien como un conjunto de ocurrencias, de cuestiones que las lleva a veces al plano de lo libidinal y otras veces se va por las ramas en otras cosas, que uno no termina de entender a dónde quiere llegar, ¿sabéis? Porque, que a ver, y ya os digo, o sea, yo no tengo para nada ningún problema con la literatura postestructuralista o posmoderna, que a veces se mete todo en el mismo saco, a mí me gusta diferenciarlo, pero digamos posmoderna por generalizar, ¿no? Pero yo no tengo ningún problema, o sea, los temas de la posmodernidad, autores postestructuralistas todos, o posmodernos como Lyotard mismo, Baudrillard, etc. Me refiero, son autores que me interesan, pero por los temas que tratan o por la forma, digamos, por el contenido que excavan, ¿no? A nivel, digamos, conceptual, a nivel metafísico, a nivel social, a nivel político, etc. Y aquí, claro, digamos, son autores que también beben, digamos, de un tema también, de un momento histórico como de mucha vanguardia intelectual, y a mí la sensación que me da es que cada uno está tratando de ver quién es el más, ¿no? O perdón, Lyotard. O sea, en este contexto me da la sensación que cada uno trata a lo mejor de empujar también ese estilo también agresivo o subversivo más lejos, ¿no? Y ya os digo, por ejemplo, el Anti-Edipo es un libro subversivo en la forma, hay gente que lo ha criticado de ser oscuro, no es que no lo sea, evidentemente puede ser una crítica válida, ¿no? El pensamiento, digamos, de ciertos autores, ¿no? Pero cuando hay fondo, eso es lo que me quiero referir, cuando realmente tú lees a un autor y más allá de que haya una forma que sea que trata de ser subversiva con la representación, con las estructuras, con el modo en el que fijamos el significante y el significado, ¿no? Pero ves que hay fondo, que estás rascando una idea, que estás rascando un contenido interesante, pues me parece válido. Pero sinceramente tú estás leyendo Economía libidinal y yo la sensación que tengo es que no va a ninguna parte, no hay fondo, no hay donde rascar. Que sí, que a lo mejor hay algún momento, algún fragmento que dices, bueno, esto ha estado bien, pero como un oasis en el desierto. La sensación es que trata de llegar, o trata de hacer un estilo, una escritura, una forma poética, que lejos de ser un libro filosófico, realmente parece que no va a ninguna parte. Y ya os digo, o sea, si yo estuviera leyéndome Economía libidinal por ser una experiencia estética, pues voy con la mentalidad de estar leyendo un libro, digamos, poético, ¿no? Pero claro, cuando realmente tú estás leyendo y te da la sensación de que simplemente se están juntando palabras, ¿no? Es que ya os digo, o sea, es duro esto que estoy diciendo, ¿no? Pero es que es la sensación que yo he tenido mientras leía este libro. Me he sentido un poco estafado por Lyotard, que luego encima he escuchado que se ve que él se arrepentía de este libro, ¿eh? Y también le llovieron bastantes críticas. O sea, yo sinceramente cuando he leído eso me he quedado más tranquilo, porque digo, mira, yo soy una persona que de verdad, yo leo todo tipo de cosas, soy muy ecléctico y me encanta poder leer diferentes autores, libros, y siempre me suelo llevar una sensación agradable cuando termino un libro, porque pienso que cada autor ha querido transmitir unas ideas, ha tratado, digamos, de reflexionar unas cosas, poder estar más o menos de acuerdo, poder haberme gustado más o menos, pero siempre trato de reflexionar acerca de lo que me están proponiendo, ¿no? Pero es que de verdad, creedme que yo estaba leyendo este libro y digo, pero es que en verdad, ¿dónde quiere ir a parar? Voy a seguir leyendo a ver si llega un momento en el que de repente cambia y estoy empezando a ver las ideas que quieren florecer, ¿no? Pero es que la sensación es que uno lee, sigue leyendo y no va a ninguna parte. Entonces, claro, es un libro que a mí me molesta por el hecho
Claro, es que es el conjunto, ¿no? Porque yo leo este libro y no tengo a lo mejor una experiencia previa en cuestiones de, digamos, de estos autores o de esta época, no tengo un bagaje y podría llegar a creer que el autor ha hecho un libro como, bastante subversivo, ¿no? Tiene un punto de vista así como radical o, sí, subversivo, ¿no? Pero claro, pero cuando tú sabes que el Antiedipo se ha escrito dos años antes, que literalmente me imagino a Lyotard leyéndose el Antiedipo diciendo, ostras, pues voy a tratar esto, voy a hacer esto así, cojo esta idea y me gusta, voy a darle una vuelta, y es como, vale, pues voy a sumar la apuesta, voy a multiplicar y voy a hacer un libro que sea súper raro para hacerme el guay, por así decirlo, ¿no? Y claro, eso es una cosa que a mí me molesta, ¿no? Porque al fin y al cabo es cierto que pues esta época, este ambiente intelectual, ¿no? Pues también con autores como Artaud, como Klossowski, como Bataille, ¿no? Que también me gustaría traer al canal. Digamos, hay como una época muy interesante porque hay un híbrido entre lo riguroso, lo intelectual, con lo artístico, lo poético, pero siempre de la mano de un sentido con una razón de ser, ¿no? Una razón de ser que pretende crear un libro, escribir un libro para transmitir una serie de cosas, ¿no? Porque sinceramente, por libros como estos, o sea, por libros como Economía libidinal, le compraría a la gente, normalmente gente que o no se interesa o no se ha interesado o se ha dejado llevar por, por lo que se dice que es o por la forma que ha llegado a día de hoy, ¿no? Lo que se habla por posmodernidad, ¿no? Porque a día de hoy se utiliza posmodernidad o las lecturas que se han hecho en clave posmoderna actualmente en diferentes movimientos sociales o diferentes recepciones es distinta a la época que ha creado o sí, intelectualmente todo esto, ¿no? Pues lo que se está diciendo es que por un libro como este entiendo que se justifique o que se hable mal a veces de la posmodernidad, sinceramente, porque uno lee Economía libidinal y sí que realmente hay como una sensación, ¿no? de relativismo. Hay una sensación de relativismo, ¿no? Hay como una especie, digamos, de transfusión en la cual el discurso metafísico, entendiendo metafísico, ¿no? Como explicación sobre lo real en diferentes ámbitos, pues digamos, se vuelve estético. Entonces, claro, el Lyotard da la sensación de que pretende hacer un discurso pomposo, a veces petulante, que tenga como... Sí, que parece que haya fondo, pero es más bien un truco de prestidigitador en el cual esa estética rasca si no hay ni realmente un discurso ontológico, no hay un discurso que apunte a una realidad tangible, que realmente trate de apuntar a algo que derribar, ¿no? Porque sí, porque el libro, ese discurso pues pretende a lo mejor criticar la representación, ¿no? Criticar el sujeto, hablar de cómo el deseo está presente en todo y supera las estructuras. Vale, eso me parece perfecto, ¿no? O puede ser un argumento interesante, pero argumentamelo, hombre, argumentamelo, porque lo que no puedes hacer es escribir una forma de esa manera fragmentaria y no hablar realmente, digamos, de un contenido, de un razonamiento, ¿sabes? Porque ya os digo, en Deleuze y Guattari vemos que también hay una forma de escritura bastante creativa, bastante experimental, pero uno, si se esfuerza y se toma en serio su lectura, se da cuenta de que hay un rigor conceptual, de que hay un intento de transmitir algo. Y evidentemente podemos estar criticando la representación, ¿no? Como postestructuralistas que somos, o podremos estar dando un punto de vista que critique el sujeto, ¿no? Todo esto es conciliable con hacer un discurso, digamos, mejor argumentado y mejor solidificado entre sí, ¿no? Y uno tiene la sensación que lee Economía libidinal y no va a ninguna parte, no me parece un libro serio. Y en el fondo lo que me molesta era justo lo que os comentaba, que si no hubiera sido escrito en 1974, publicado en 1974, si no tuviera ese bagaje de hace unos años, a mí el mensaje que me llega detrás de la escritura de Lyotard es que Lyotard simplemente se estaba queriendo hacer un hueco en el mundo intelectual francés de la época. A mí me da la sensación que es un libro que se ha escrito por moda,
por moda, porque se sabía, digamos, estamos en un ambiente, ¿no?, en el que el estructuralismo con Barthes, con Lacan, con Foucault, Derrida, Deleuze y Guattari o Deleuze a Socas, me refiero a todos estos autores que están explotando, ¿no?, cada uno de ellos en sus diferentes formas y de sus diferentes maneras. Tienen un discurso subversivo, tienen una manera de atacar ciertos puntos de vista y a la vez de ser novedosos y originales, ¿no? Y a mí la sensación es que Lyotard quería entrar dentro de esa esfera intelectual y apostó por hacer un libro que realmente no fuera más que un pastiche de baja calidad, una parodia en ciertos aspectos, más bien en ciertos aspectos temáticos, porque ya os digo, el libro no tiene contenido, porque sinceramente no veo que revele unas tesis que puedan no estar en el Anti-Edipo y que tampoco estén mejor que en el Anti-Edipo, pero es que luego la forma es el problema, que tú lees el libro y no puedes seguir el hilo. No puedes seguir el hilo porque realmente la forma es vaporosa. Es como que las palabras pretenden enlazarse de una manera que a veces incluso parece que está hecho a posta, ¿no?, para pretender sonar poético y pretender, digamos, pretender que haya un mensaje más pomposo de lo que luego realmente es en el contenido, ¿no? Y por eso te digo que a mí me sabe mal, porque ya os digo que yo soy soy una persona que valora mucho los autores, digamos, de esta época, por lo menos, más, ya os digo, más allá de que luego pueda estar de acuerdo o no en ciertas tesis o en ciertas cuestiones, pero me gusta leer, me gusta pensar, reflexionar sobre el pensamiento contemporáneo y veo que hay donde rascar, y veo que hay tesis que se defienden, y veo que, aunque algunos puedan ser más subversivos con la forma, realmente hay un mensaje interno, hay un mensaje. Y esto, por ejemplo, Deleuze lo hablaba mucho, ¿no? Ya sabéis que a mí me gusta mucho Deleuze. Deleuze hablaba, por ejemplo, de que él desechaba y le parecía totalmente... sí, como que le decía fatal, básicamente, que se le acusara de relativismo. Y él habló de que era perspectivista, no relativista, porque no es lo mismo. Muchas veces se piensa que es lo mismo, pero no es lo mismo. Un relativista, como pueda ser en este caso Lyotard, ¿no?, hablaría de que no hay una verdad, de lo que hay es al fin y al cabo pues opiniones, o hay, digamos, cuestiones que podamos, o sea, como que al fin y al cabo se impone el juicio estético, ¿no? Se impondría, digamos, el sentimiento, la pasión sobre las cosas, ¿no? En tanto que no hay como un orden que se pueda justificar por encima, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones, ¿no?, que ya os digo que incluso a nivel de la condición posmoderna, en cuanto a la crítica de los metarrelatos y todo eso, yo soy capaz de comprar ciertas tesis posmodernas, no va por ahí. Sino que la cuestión es que el relativismo tiende a disfrazarse a veces o tiende a darse el mensaje de que hay relativistas y no se tiene en cuenta eso cuando hay perspectivistas. Y por ejemplo en Deleuze, el perspectivismo lo que diría es que no haya una verdad. Evidentemente Deleuze no le va a interesar hablar de verdades, pero sí que entiende que la realidad se mueve por perspectivas, por diferentes formas, y todo apunta, digamos, o sea, si estamos hablando de que hay un punto aquí, hay un dedo, dependiendo de dónde te pongas, vas a ver una perspectiva distinta, ¿no? Entonces eso completaría una especie de rizoma a la hora de poder argumentar todo lo que virtualmente ocurre alrededor, ¿no?, de ese centro, podríamos decir, ¿no? Entonces es distinto, no es que se niegue la verdad, sino lo que se niega es la forma en la que esta verdad se presenta, ¿no? Entonces, por eso, claro, uno cuando lee, cuando se critica a los posmodernos que son relativistas, a mí me molesta porque no es una forma rigurosa de tratar a estos pensadores que con sus más y con sus menos realmente aportan una perspectiva y una visión del mundo interesante. Entonces, por libros como este, me da la sensación de que sí, que aquí hay un intento de querer abrirse paso dentro del ambiente intelectual francés y tratar de decir, mira, qué chulo soy, mira qué guay, qué libro más interesante hago. Incluso a un lector, a una persona que se acaba de meter en filosofía con 18, 19 años, lee este libro y como no tiene todavía un bagaje, pues va a decir, oh, qué inteligente es este señor, qué cosas más buenas dice, qué provocativo, ¿no? Pero claro, es que al fin y al cabo la polémica por la polémica no vale nada, o sea, es que eso sí,
es como totalmente absurdo, totalmente vacío. O sea, cuando un libro es impostado, cuando una crítica es impostada, cuando realmente parece que sea incluso algo comercial, que le haya dicho a la editorial, voy a hacer un libro que va a pegarse porque como toca estos temas y va a ser así provocador, va a gustar a la gente, ¿no? Entonces, a mí eso, la sensación que me da es que no puedes escribir un libro sin una potencia o sin un mensaje de fondo, ¿sabes? Que luego puedes darle una forma más poética, puedes darle así un punto de vista a lo mejor más subversivo, pero eso no tiene que cargarse todo, digamos, todo el conjunto, digamos, de la argumentación o de lo que quieres transmitir. Porque si realmente Lyotard quería reventar las estructuras, a superar el formato del libro y justamente todo se vaya al garete en sus formas implica tener que escribir de esa manera, pues yo lo que le diría a Lyotard es, digo, bueno, sinceramente me parece contraproducente, ¿no? Es como, vale, tú a lo mejor quieres ser el más postestructuralista o el más postmoderno y has querido pasarte tanto, digamos, de hablar desde una afuera, de tratar de romper los esquemas de la representación, que directamente has estado haciendo un intento de escritura, ¿no? Ha sido un intento, porque al fin y al cabo, si a mí no me comunicas las cosas con una intención o con un punto de vista que trates, digamos, de remarcar las cosas, al fin y al cabo es eso, es como si te pusieras a escribir cosas así, pues lo que me viene a la cabeza de repente, sin ningún tipo de hilo conductor. Y como trata de la economía libidinal, es todo algo libidinal, ¿no? Es algo todo que se desea, ¿no? Porque puedo desear una silla, o puede alguien desear el fascismo, o puede desear comerse unas patatas fritas. Entonces, claro, este es el punto de vista, digamos, que me transmite la obra. Entonces, bueno, tampoco tengo nada mucho más que decir. Yo creo que ya he dicho suficiente realmente. A ver, si queréis leéroslo para ver vuestro punto de vista al respecto. En verdad es un libro bastante conocido. Ya os digo, no es una crítica a la totalidad de Lyotard. Me interesa el pensamiento de Lyotard, sobre todo después del 79, ¿no? Con la condición postmoderna. Pero este libro, sinceramente, me parece un producto. Un producto de una época, pero un producto al fin y al cabo. No es un libro genuino, es un libro que quiere y no puede, que pretende llegar a donde no puede llegar, y a su vez yo creo que le hace un flaco favor al pensamiento de Lyotard, ¿no? Porque yo siento que tampoco he leído, no sé qué hay antes de la condición postmoderna aparte de este libro, entonces tampoco voy a juzgar sobre cosas que no sé, pero sí que por lo menos esto me deja en mal lugar a Lyotard antes de la condición postmoderna. Después ya veré. A lo mejor luego hay un libro en el 76 o yo qué sé, que está genial y no lo conozco, puede ser. Pero ya os digo, me parece un libro bastante poco recomendable. De normal os digo, os recomiendo su lectura, pero bueno, os lo recomiendo para ver qué opináis vosotros. Pero desde luego, si vais a esperaros un libro con potencia, con una gran reflexión teórica y demás, no os lo vais a encontrar. Eso tenedlo, por supuesto. Nada, dejadme en los comentarios también si os lo habéis leído, si sabéis algo al respecto, qué opináis. Pero ya os digo. Y bueno, y dadle a like, que es una cosa que nunca digo, pero que en verdad va bastante bien si habéis llegado aquí al final del vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo. Chao.